Miguel Ángel Félix Gallardo, Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, Amado Carrillo y Bad Bunny. Y hoy tienes el video más completo que vas a encontrar en todo YouTube. Si quieres ver imágenes y videos inéditos de la tercera temporada o de los capos que se interpretan en live action, gozar de los adelantos más recientes, conocer los aciertos y desaciertos de la serie, con la verdadera historia de los capos protagonistas y saber qué carajos hace Bad Bunny en Narcos México, no quites el video. Yo soy MWF y acompáñame a ver la verdadera historia de Narcos México. Todo comienza el 13 de septiembre del 2021, justo después de un año y medio de no tener ningún adelanto de lo que es la tercera y última temporada de Narcos México. Netflix anunció el regreso de esta mítica serie con una especie de tráiler de solo 59 segundos, en donde nos dejan ver lo que será el final del pequeño multiverso conformado por Narcos y Narcos México. Esto, por obvias razones, enfureció a más de la mitad de los seguidores y fanáticos, ya que la serie de Narcos México podría extenderse hasta la actualidad, no lo digo en broma, trayendo consigo nuevos personajes, guerras e historias que contar. Es evidente que esta tercera temporada no significa el final de la historia de Narcos, ya que faltan muchos sucesos por ocurrir, pero sí el final de esta franquicia. Una vez conociendo estos datos, podemos comenzar con la verdad de Narcos México. Ya me los veo venir, así que antes de que comentes algo aquí abajo, déjame explicarte por qué creo que esta sería la peor y más desastrosa temporada de esta serie. Narcos México, temporada 3, es ambientada en los años 90, justo después de la captura del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, ya con la federación disuelta, un presunto tratado de paz entre carteles y el surgimiento de nuevos y viejos personajes como zares de la droga en Latinoamérica. Las envidias, males entendidos y traiciones entre capos causarían una de las épocas más sangrientas y polémicas entre carteles. En el tráiler de 59 segundos podemos apreciar a los personajes recurrentes de esta historia y el protagonista, Luisa Rubino, como la otra cara de la historia, una periodista ambiciosa que desea desenmascarar a los corruptos de su país, los Arellano Félix, los dueños de Tijuana y próximos enemigos del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, ahora con bigote y ambición al poder absoluto, el gringo de siempre, siendo el gringo de la DEA, el Mayo Zambada como el nuevo, sigiloso e inteligente capo que se esconde entre el revuelo y las llamas, y por último, pero no menos importante, Amado Carrillo Fuentes, el capo sinaloense protagonista de toda esta serie que dará a conocer sus grandes pasos en el negocio internacional. De hecho, antes de que saliera este tráiler, muchos especularon que la tercera temporada se retomaría desde la perspectiva del Chapo, pero lo cierto es que esto ya se sabía desde la última temporada. En el episodio 10 de la temporada 2, el jefe de jefes lo dejaría claro. Esto y el inicio de un conflicto bélico. Esos culeros se ponen trucha. Amado Carrillo Fuentes. Apréndete ese nombre, caballo. Cabrón, va a ser el narcotraficante más verga de todo México. A menos de que alguien con huevitos, ¿no?, le ponga un plomazo en la cabeza. Es una idea nomás, Y antes de seguir con este video, quiero agradecer a los que me salvaron la vida. Hola Fly. Estas semanas que he estado muy inactivo, tuve que viajar a Colombia para realizar unos videos de mi serie. El primer episodio es el que están viendo justo ahora, y el segundo ya se lo podrán imaginar. Gracias a Hola Fly me mantuve en contacto con mi gente, tuve internet todo el tiempo y no me perdí en mi viaje en ningún momento. Hola Fly es un servicio de internet ilimitado que mediante un eSIM, chip digital, te permite tener datos móviles sin ninguna restricción. Las personas que viajan fuera del país saben lo molesto que es no tener internet, estar incomunicado y prácticamente no poder usar tu celular. Pero gracias a Hola Fly, que cuenta con más de 200 destinos en todo el mundo, dejarás de preocuparte por el internet y comenzarás a disfrutar tu estancia fuera del país. Para contratar Hola Fly es muy fácil. Con mi link que te dejaré abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, utilizando mi cupón PAYMERWF para recibir un buen descuento, podrás entrar a su página web, buscar tu destino y contratar tu plan de datos ilimitados. Luego, ellos te enviarán un código QR en donde solo basta con escanearlo para activar tu plan. Y si lo quieres hacer aún más fácil y rápido, Hola Fly cuenta con una aplicación que está disponible tanto para iPhone como para Android. Te dejaré el link aquí abajo en la descripción. Y recuerda, si vas a viajar fuera del país y no quieres quedarte sin datos, contrata la mejor opción, Hola Fly. Créeme, no te arrepentirás. Obviamente, Amado Carrillo Fuentes no por un disparo en la cabeza. El Señor de los Cielos murió el 3 de julio de 1997 en el Hospital Santa Mónica, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
Antonio Flores o Amado Carrillo es declarado muerto por los forenses, debido a no poder soportar las intervenciones quirúrgicas realizadas ese día. Sin embargo, la serie y el jefe de jefes, interpretado por Diego Luna, no estaría mintiendo, ya que la contra Amado sí ocurrió, y no te imaginas quién fue partícipe. Este mismo tuvo lugar el 24 de diciembre de 1993, en el restaurante de la Ciudad de México, Valley High del Sur, en donde los Narcos Juniors, dirigidos por Kitty Baez o Bad Bunny, abrieron fuego en contra de Amado Carrillo Fuentes y su familia. En el lugar, dos guardaespaldas de Amado, y su esposa resultó herida, pero el Señor de los Cielos logró escapar debido a las maniobras de su subalterno llamado el Metro, Alcides Ramón Magaña, sacando al capo fuera de la zona de peligro, salvándolo del atentado que se considera el más cercano a su muerte. Quisiera seguir hablando de este increíble suceso, pero creo que esto es un pedazo de spoiler que será clave para el desarrollo y entendimiento de la tercera temporada. Así que por el momento lo dejaremos para otro video. Continuando con lo antes mencionado, Amado Carrillo había sufrido uno de los primeros ataques que le dejarían percibir el capo en el que se estaba convirtiendo. Y es que después de que Félix dejase a los carteles con el libre albedrío, el señor Carrillo Fuentes habría concretado relaciones que lo llevarían a tener los mejores conectes de toda Latinoamérica, convirtiéndose en el narcotraficante más exitoso y requerido de los años 90. Para 1995, el Señor de los Cielos estaba involucrado en más de 26 investigaciones en Estados Unidos, y en México había 2 órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud. La DEA ofrecía más de $5 millones y 30 millones de pesos la PGR del país mexicano por alguna información que llevase a su detención. Sin embargo, nuestro protagonista sabía que tanto la DEA como el gobierno conocían al mínimo sus datos personales, confiando plenamente en lo que ya hace más de 6 años había construido en el mundo de narcotráfico. Se trataba de una red perfecta de corrupción, protección e ingenio que llevarían a Amado a la cúspide del narcotráfico. Se hablaba mucho del capo y el gran misterio que engloba al Señor de los Cielos. Inclusive, muchos en su tiempo afirmaron que el capo llegó a tener tanto poder que hasta en su último año, en donde la DEA y el gobierno mexicano mantenían constantemente su búsqueda, Carrillo Fuentes era indetectable para cualquiera. Y unos meses antes de su cirugía, viajó a Rusia, Cuba y Chile con el fin de expandir su negocio y llegar el 3 de julio a Ciudad de México para operarse en el Hospital Santa Mónica, sin levantar ninguna sospecha. Este sería el último día de Amado, o eso es lo que se sabe. Toda la historia de Amado Carrillo sucedía paralelo a la llegada de nuevos capos. Tal es el caso de El Mayo Zambada y Guzmán Loera. Como podemos percibir en el tráiler, el Chapo Guzmán busca fortalecer a Sinaloa en esta guerra, que continuará con los conflictos personales entre los Arellano y los de Sinaloa. En la segunda temporada, Loera se mantenía como un socio subalterno de parte del Güero Palma y el Azul, alguien que tenía, por así llamarlo, menos inversión y porcentaje a la hora de administrar lo que serían los primeros cimientos del cártel de Sinaloa, o los sinaloenses, mismo que justifica en su momento su poco protagonismo, y por lo que se sabe, en esta temporada es igual. Se especula mucho que el showrunner, Carlo Bernard, encargado de dirigir la tercera y última temporada de Netflix, ha tratado de llevar a cabo en solo 10 episodios una de las épocas más sangrientas y decisivas de toda la historia del narcotráfico en México. En el tráiler podemos percibir solo 2 historias que contextualizan la época de los 90s. La primera es el conflicto más popular que desde hace tiempo ya hemos tocado en el canal, y la segunda es el ascenso de Amado Carrillo como una especie de capo supremo que comienza una guerra contra el enemigo más letal, el ejército y la DEA. Como ya antes lo habíamos mencionado, el capo de Nabolato tenía varios pendientes con la ley. Sin embargo, era tanto su poder que los encuentros con el ejército y la DEA eran pocos y con el tiempo nulos. Y al final de cuentas para el carro y el chofer, el que iba manejando, se identifica como Amado Carrillo Fuentes. Aunque esto solo era el comienzo de la tan misteriosa vida de Amado Carrillo. Hablando de misterios e intrigas, esta sería la bienvenida en Narcos México a Ismael Zambada García, el Mayo Zambada. Entre las cenizas de un fuego apabullante se encontraba el nuevo capo sigiloso, que sería pieza clave para el cártel de Sinaloa. Muchos en principio dudaron quién era este personaje y por qué se le manejaba con tanta intriga, pero no cabe duda que se trata del señor MZ. Desde el porte, vestimenta típica y siguiendo la trama del capo misterioso, se encuentra Ismael Zambada García. No puedo decir mucho de este personaje, ya que en principio se sabe muy poco de su vida y su recorrido como narcotraficante. Por último, solo nos toca esperar cómo es que lo logra interpretar Netflix en su serie, con la poca y nula información
que se tienen del capo sinaloense. Por último, me encantaría culminar con los Arellano Félix, Benjamín y Ramón, los principales capos del cártel de Tijuana, que trataban de conseguir el poder absoluto de México. Se enfrentan en esta temporada con los carteles que le generaban rivalidad en el negocio. Se dice que por ese mismo motivo quisieron sacar del juego a Amado en 1993, ya que este tenía los mejores conectes y buenas rutas para la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos. Con los de Sinaloa era distinto. Si bien se dice que existían conflictos personales, lo cierto es que Sinaloa representaba un peligro para los Arellano, debido a que estos querían conseguir una plaza que facilitase la exportación de su producto. Es por eso que se da una de las esta época, en donde los arellanos combatían con el Güero, el Chapo, el Azul y sus socios. Para los que no sepan quién es Everardo Arturo Páez, mejor conocido como Kitty Páez, este era el jefe de una célula muy importante en los 90s, auspiciada por el cártel de Tijuana. En su momento, Kitty Páez llegó a tener bastante poder en el cartel, ya que los jefes lo consideraban para tomar fuertes decisiones. Sin embargo, Kitty los traicionaría. El Narco Junior predecería su derrota y sería atrapado el 10 de noviembre de 1997 por agentes de la PGR y la DEA para posteriormente ser extraditado en el 2002 y sentenciado en suelo americano. Luego se convertiría en testigo protegido del FBI, reduciendo su condena a pocos años de prisión. No quiero hablar mucho del tema, ya que lo quiero dejar para otro video, así que si quieres ver la historia de Kitty Páez en el canal, no olvides comentarlo aquí abajo. La periodista es un personaje ficticio, Víctor Tapia nunca existió y tengo muy poca fe de que esta temporada verdaderamente cierre con broche de oro. Sucedió en Puerto Vallarta, en presencia de la gente, dos bandas de traficantes se agarraron frente a frente. Ok, seguramente para este punto del video te estés preguntando ¿qué hace Guzmán Loera vestido de policía? El Mayo Zambada en Puerto Vallarta, Arturo Beltrán en el atentado de 1993 contra el cardenal Jesús Ocampos y su presencia en el conflicto de Almacén de Otay, además de la extensa historia de Amado Carrillo, su interminable conflicto entre Estados Unidos y la DEA, el papel importante de Pacho Herrera y el esperado cameo de Pablo Escobar en la nueva temporada de Narcos México. Relájate, yo resolveré todas tus dudas. Todo comienza en los primeros segundos del tráiler, cuando se presenta una escena de Pacho o Helmer Herrera, o el hombre de los mil rostros, como le quieran llamar, advirtiendo a Amado de la guerra que se vendría por las decisiones que hace algunos meses había tomado. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que luego de la captura de Félix Gallardo, los carteles mexicanos no dependían de la asociación que alguna vez Miguel Ángel había creado. Sin embargo, como todos, Amado Carrillo dependía del proveedor. Y el proveedor de Amado. Es por ese mismo motivo que para entender esta escena debemos regresarnos a los orígenes de la saga. Después de la captura de Félix Gallardo y el alzamiento del Señor de los Cielos, el capo buscaba algo más que posicionara a Juárez en el mapa. Y qué mejor que el cártel de Cali. Hablé con Cali. Yo les di mi garantía de que podíamos seguir moviendo su coca, siempre y cuando escogieran, si trabajaban con nosotros o contigo. Nos escogieron a nosotros. En la temporada 3, episodio 3 de Narcos, podemos ver una de las escenas más cruciales de toda la historia: la reunión de Pacho y Amado. Un antes y un después para la historia como narcotraficante del señor Carrillo Fuentes. El Señor de los Cielos, pariente, ¿qué pasó? Amado Carrillo Fuentes. Esta escena está ambientada en los años 90, justo después de firmar ALENA, NAFTA o como nosotros lo conocemos, TLCAN. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio permitió que cientos de toneladas entraran libremente a Estados Unidos, varias de ellas con la marca de Amado. El sistema de Estados Unidos no daba abasto a la red tan estructurada de Carrillo y los demás carteles. Estas metían el producto en alfombras, muebles, ropa, comida, productos enlatados y hasta por los cielos. NAFTA había abierto más puertas que antes, y Amado fortalecía su ambición y poder con el paso del tiempo. El cártel de Cali y Pacho vieron un futuro en esto. Lo llamaron el trampolín o boomerang mexicano. El producto brincaba desde México hacia Estados Unidos y regresaba a Colombia con millones de dólares. Los conectes perfectos los tenía Amado. Sin embargo, esto no duraría mucho tiempo sin ser detectado. Para 1993, el capo ya era una red flag para los gringos y sus agencias. Y en 1995, ofrecían mucho dinero por pistas o direcciones que lo llevasen al capo, puesto que en un principio querían parar al distribuidor
y enjuiciarlo por sus malos actos. Con todas las agencias americanas buscándole y el apoyo de la Fuerza Armada Mexicana, el zar de Nabolato, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, no fue capturado. Y quizá ahora te estés preguntando, ¿por qué si ni el propio jefe de jefes pudo liberar la presión de la DEA y el gobierno mexicano, el Señor de los Cielos lo hizo? Porque Amado logró lo que nunca antes nadie había hecho. Y todo esto se resume en una sola persona, Jesús Gutiérrez Rebollo. Tuvieron ustedes oportunidad de recibir. El general Rebollo, quien por cierto aparece en el tráiler unos milisegundos, justo al lado de Héctor el Güero Palma y el Chapo Guzmán. Más adelante les explico el porqué. Fue el encargado de que Amado nunca pisara la cárcel. Desde su llegada en 1989 como comandante de la Quinta Región Militar, que abarcaba los estados de Jalisco, Zacatecas, Colima y Sinaloa, desempeñando también de forma simultánea el puesto de jefe de la 15ª Zona Militar, con sede en la capital de Jalisco, en Guadalajara. Tanto Jalisco y Sinaloa fueron en su momento una de las plazas más importantes de la República Mexicana. Quien tenía estas, tenía el control de varias secciones. Rebollo permaneció en esos puestos por más de 7 años. 7 años de protección al cartel. 7 años de protección para Amado. El general se sentía intocable. Durante todo este tiempo había formado una presencia sólida que reflejaba honestidad, transparencia y rasgos de anticorrupción. Sin embargo, la DEA y el FBI comenzaron a sospechar e investigar de él después de un enfrentamiento entre el cartel de Amado y un cártel contrario. El enfrentamiento tan conocido de Valley High en 1993. El final comenzó el 5 de febrero de 1997 con la captura del general y zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo. Un año atrás, en 1996, el presidente Ernesto Zedillo había nombrado a este hombre comisionado del INCD, Instituto Nacional para el Combate de las Drogas, adscrito a la PGR, que para no hacerlo espuelas, básicamente era un general que con ayuda del poder militar iba a combatir a los traficantes con el fin de erradicar la violencia, el consumo y el tráfico de estas sustancias. Estados Unidos estuvo muy de acuerdo con esto. La idea en esos momentos era innovadora, ya que las fuerzas locales y estatales, al igual que funcionarios, se encontraban coludidos con el crimen organizado, y las agencias gringas tenían conocimiento de ello. Rebollo logró algunos éxitos capturando a gente importante en el bajo mundo de Lampa: Iván Taborda, Oscar y Pedro Lupercio Cerratos, enemigos acérrimos del cártel de Juárez, y Héctor el Güero Palma, ayudando en la mítica captura de la caída del jet privado, realizada el 24 de junio de 1995. Una historia que la dejaremos para otro video. Claro, si es que ustedes quieren. Es aquí en donde se resuelve una de las partes del tráiler. Si hacemos un poco de memoria, en el segundo 53 del tráiler Narcos México, podemos ver en solo 2 segundos la presencia de Rebollo al lado del Güero Palma y el Chapo Guzmán. La propia serie nos está dando a entender que Rebollo tuvo que ver en estas dos capturas. Sin embargo, también nos advierte que su papel será crucial para la trama, ya que es justo en esos momentos cuando Amado toma aún más fuerza. Así que apostaron todo a esta persona. Tanto fue así que meses atrás de su captura, el propio zar antidrogas de los Estados Unidos, McCaffrey, había elogiado al general como un tipo de integridad absoluta e incuestionable. La historia del general termina en la madrugada del 6 de febrero de 1997. Cuando se encontraba en pijama y listo para dormir, recibió una llamada del ministro de Defensa, Enrique Cervantes, quien le ordenó que se dirigiera a su despacho. Seguido de ello y junto a un grupo de miembros del Estado Mayor, Rebollo sería detenido y acusado por traición a la institución militar y atentado contra la seguridad por la protección de un narcotraficante. Esto no sé si lo lleguen a tocar en la serie. Sin embargo, sí es un dato bastante importante. En ese momento no había nada que hacer por Rebollo. Sin embargo, la DEA puso los ojos en blanco cuando se enteró de la captura de Gutiérrez Rebollo. Casi le da un infarto cuando un día después los propios funcionarios mexicanos anunciaron que Rebollo había sido arrestado por recibir supuestos sobornos de un tal Amado Carrillo Fuentes. Cabe recalcar que a pesar de que Rebollo negó la relación con Amado, el gobierno mexicano se encargó de enterrar el juicio y con ello la investigación en contra de este general. Aunque muchos periodistas sostienen que Rebollo sí tuvo una relación con el cártel de Juárez y el Señor de los Cielos, el gobierno mexicano nunca fue transparente con el general. Incluso, años más tarde y en diversas ocasiones, se le solicitó a la PGR una copia de la averiguación previa iniciada contra Gutiérrez Rebollo. La PGR se negó a entregarla muchas veces y se amparó para no tener que prestar esos papeles. Tengo entendido que su hijo, César Gutiérrez Priego, ha hablado de las últimas actualizaciones de su padre y de su verdad en estos últimos años, por si te interesaba investigar ese dato. Sea cual sea la verdad detrás de Rebollo, lo cierto es que gracias
Gracias a su detención, el nombre de Amado comienza a resonar en televisores, periódicos y la radio. Las luces altas estaban enfocadas en él. Se le percibía como una de las caras públicas del tráfico en México. Amado se encontraba repentina y peligrosamente expuesto, y aparentemente desesperado por desaparecer del radar. Un agente, ahora retirado de la DEA, Ralph Villarreal, dice: estábamos escuchando que estaba en Rusia, que estaba en Chile. Escuchamos incluso que quería pagarle al gobierno para que lo dejaran en paz, que ya no quería tener nada que ver con el narcotráfico, que se quería jubilar. Amado estaba hecho un desastre, con sobrepeso y con pocas ideas de cómo poder salir de esta. Esto podría ser el causal de haber optado por elegir una solución radical. A la par de la historia de Carrillo Fuentes, se daba otra de las guerras más sangrientas de la década de los 90. Y como lo dijo Félix Gallardo en el video y el tráiler, Ya empezaron el cagadero. Esto sí nadie lo para. vamos a hacer esto un poco más dinámico. Quizá una de tus preguntas al inicio del video fue conocer el por qué el Chapo Guzmán estaba vestido de policía, con armas cortas y recibiendo disparos en lo que parece ser una discoteca. Pues bien, esto es muy fácil. Déjate lo explico. Algunos meses después de los importantes percances que presentaba Vicentillo, El Mayo y el CDS con los Arellano Félix, las cosas parecían marchar con normalidad. Sin embargo, y a pesar de que ambas organizaciones parecían mantener un tratado de paz no escrito, solo era cuestión de tiempo para que esto estallara. Vicentillo. Luego de hacer las paces y después de algún tiempo, mi papá y Amado Carrillo Fuentes, mi compadre, se enteraron de que Ramón había querido bajar a mi compadre Chapo. Ramón y mi compadre Chapo estaban en Guadalajara y Chapo se lo encontró por las calles. Detuvo su auto para saludarlo, pero Ramón comenzó a dispararle. Tiempo después de eso, yo me encontraba con mi padre cuando mi compadre Amado le llamó por teléfono. Le dijo que Benjamín había llamado y había culpado al Chapo, e incluso a mi papá, de haberlo querido matar en una discoteca en Puerto Vallarta, 1992. La discoteca se llamaba Christine. Curiosamente, ninguno de los hermanos Arellano Félix murió en ese enfrentamiento. Y es así como inicia el principio de una de las épocas más retorcidas y caóticas de toda la historia. Nadie se lo hubiese imaginado, pero quizás el pilar de esta historia converge en la vida de un personaje en específico. Que si bien existen otras causas que apuntaron a los cimientos de este histórico conflicto, no podemos negar la participación activa de este ente. Así que antes de continuar, solo te voy a pedir que prepares tus palomitas o snack favorito y te pongas cómodo, porque lo que veremos ahora, sin dudas, no quieres perdértelo. Yo soy Emir WF y no despegues tu vista. Nos tiraron balazos por todos lados y la verdad no sé cómo me salí. And he doesn't know how he survived. No sé cómo me salí. Ahora sí, continuemos. Eran las 2:30 de la mañana del 8 de noviembre de 1990. La discoteca Christine se encontraba en su peak. Christine, quien era el lugar predilecto para las masas que disfrutaban bailar música electrónica y pop al sonido de cantantes norteamericanos, tomaba y rescataba grandes piezas para luego mezclarlas con sonidos nacionales. De hecho, como dato curioso, las personas que estuvieron allí esta trágica noche afirman que uno de los temas que acompañaban la emboscada de los hombres vestidos de negro era una canción del nuevo álbum de Madonna, Erótica. Las calles se veían desiertas y el alcohol para esa hora ya pegaba fuerte en las más de 300 personas que se encontraban en la discoteca. De repente, un camión frena bruscamente frente a Christine. Se trataba de un vehículo Diana Rabón del año, completamente blanco, con acabados de cromo en las redilas y los rines. De él descendieron 50 hombres vestidos de negro de pies a cabeza, con chalecos antibalas, cartucheras y rifles AK-47 y R-15. El camión era escoltado por 3 camionetas, una Suburban, una Cheyenne y una Ram. Los 50 hombres formaron 3 filas. 2 de ellas cubrieron los flancos para evitar cualquier fuga y la fila sobrante entró en el lugar. Según testimonios de taxistas que rondaban el área, los hombres de negro parecían tener cierta disciplina militar o policíaca. Los guardias de aquel centro nocturno aseguraron que los primeros en entrar se identificaron como policías judiciales y otros dejaron ver placas con la inscripción PJF.
Según testigos de aquella noche, los presuntos judiciales ya tenían claros sus objetivos. Las ráfagas de balas no fueron producto del azar. Los hombres de negro se dirigieron a una mesa en específico. Ya tenían bien localizados a sus víctimas. En las últimas 3 noches se les había visto tomando los mejores vinos y pasando la noche con 3 mujeres deslumbrantes. En esa mesa se encontraban más de 12 personas. El día del ataque. Se sientan sobre todo judiciales federales cuando vienen, en particular cuando hay música de banda y corridos. Sin embargo, en esa mesa resaltaban 2 hombres en específico, altos, güeros y con un gran porte. Uno incluso llevaba en la muñeca un Rolex de oro con incrustaciones de diamantes. Eran los Arellano Félix. En menos de 8 minutos, que se hicieron eternos, se dispararon más de 1000 tiros dentro y fuera de Christine. Quizá fue un poco menos, pero esta fue la interpretación fidedigna de un testigo. 2 hombres quedaron tirados al lado de la mesa, 2 en el baño y otros 2 en el exterior. Cuando, con pistola en mano, los 2 hombres de piel caucásica, acompañados de sus guardaespaldas, trataron de huir por las puertas traseras, a lo lejos se escuchaba un grito de uno de los líderes de los presuntos judiciales. ¡Los tenemos rodeados, hijos de la chingada! Un grupo se dirigió directamente a la mesa de los Arellano, y tal y como lo hemos visto en estas famosas series, ambos grupos comenzaron un intenso refuego de proyectiles. ¡Vamos! ¡Rápido, corre! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Con prisa! Los Arellano lograron esquivar las balas y esconderse en el plafón de los baños, para posteriormente salir por el ducto de aire acondicionado cuando los tiros se habían terminado. Según testigos y el relato de Vicentillo, los 2 hombres de tez blanca eran Francisco Javier y Ramón Arellano Félix. Aquel domingo de 1992 fue sin duda tétrico. De acuerdo con el testimonio de Vicentillo, los Arellano tenían la razón. La emboscada de los 50 hombres de negro no era un plan realizado por un grupo, tampoco un ajuste de cuentas como la PGR lo manejó en su momento. Se trataba de un golpe realizado y auspiciado específicamente por el Güero Palma y el Chapo Guzmán. Por supuesto, apoyado por el CDS y sus asociados. Vicentillo. Porque Ramón había querido matarlo en Guadalajara, mi compadre Chapo decidió matar a los hermanos Arellano Félix. La información que tenía el Chapo y el Güero Palma es que todos los hermanos Arellano Félix iban a estar en la discoteca Christine en Puerto Vallarta. Es así como mi padre y el Güero Palma habían enviado a su gente a finiquitarlos. Sin embargo, en 1992, la culpa no fue dirigida en un principio para ellos. La PGR se encargó de declarar ante los medios que más bien era un ataque dirigido por el grupo de los Arbolitos. Un brazo armado, presuntamente proveniente del cártel de Juárez, que estaba integrado por exmilitares y judiciales. La importancia de este grupo es mucha, ya que comparten la similitud de muchas de las cosas que se explicarán ahora. Así que, mucho ojo. Según documentos de la antigua FITS, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, y declaraciones de testimonios importantes, este grupo operaba en Guerrero, Nayarit y Guadalajara. Los Arbolitos realizaban actividades de espionaje e inteligencia en contra de cárteles como el de los hermanos Arellano Félix, beneficiando, por supuesto, al cártel de Amado Carrillo, el cártel que les pagaba, dotados de aparatos de intercomunicación, radiolocalizadores, aparatos de intercepción de llamadas, vehículos blindados y armamento de uso reservado para el ejército. Los Arbolitos proporcionaban información de movimientos de droga a lo largo y ancho del país, siempre que esta no perteneciera al cártel de Juárez. Los Arbolitos se ostentaban como miembros de la Policía Judicial Federal, se transportaban en unidades con los logotipos de la PGR, realizaban detenciones a presuntos narcotraficantes, los interrogaban y finalmente los entregaban presuntamente a Jesús Gutiérrez Repollo en las instalaciones de la 5ª Región Militar. Pero bueno, eso ya es otra historia. Volviendo al tema inicial, según los medios de aquel entonces, el incidente en Christine había sido con precisión militar, un hecho sin duda que serviría como leña en fuego para revivir la llama del caos en México, una de las épocas más bélicas y oscuras que apenas comenzaba.
A pesar de lo impactante que puede llegar a sonar esto, el cártel de Sinaloa, CDS, más bien el Chapo y el Mayo, ya tenían contacto años atrás con la DEA. De hecho, su primer acercamiento proviene de Joaquín Guzmán, cuando se encontraba recluido en Puente Grande. En el año 1998, el señor Guzmán hace llegar un mensaje a la oficina de la DEA en México, diciéndoles que quería hablar con ellos sobre los Arellano Félix y sus enemigos. Recordemos que para ese momento, Joaquín Guzmán Loera fue capturado y señalado años atrás, en 1993, por delitos de tráfico y por el deceso del sacerdote Posada Ocampo. En ese momento el Chapo no era la eminencia en la que se convertiría, y su captura más bien fue para apaciguar el estado de la sociedad mexicana y los inversionistas extranjeros que veían esto y la ola de violencia como un problema de seguridad emergente en México. El encuentro entre el Chapo y dos agentes de la DEA ocurrió en Puente Grande. Guzmán quería colaborar. Los agentes de la DEA explican años después a la periodista Anabel Hernández que el Chapo les dijo que ya no tenía gente afuera que trabajara para él, que ya no tenía ningún poder y que lo acusaban injustamente de haber participado en el del cardenal Posada Ocampo. Guzmán estaba furioso, porque mientras él la pasaba en prisión, los Arellano Félix estaban libres. Lo que el Chapo quería, en pocas palabras, era entregar a los hermanos. Esto es lo que dijo uno de los agentes de la DEA a la periodista. La reunión duró aproximadamente 3 horas y la respuesta de los agentes fue certera. Tú consíguenos los datos, danos algo que nosotros podamos ver y a ver qué se puede hacer, le dijo uno de los agentes al Chapo. El Chapo preguntó, ¿nos vamos a ver otra vez? Sí. Nos vamos a ver otra vez. Sin embargo, eso ya no ocurrió. 3 años después, el Chapo se fuga de Puente Grande en el 2001. Para la prensa y el gobierno mexicano, el capo lo hace al estilo Houdini, de película. Se mete en un carrito de lavandería, empujado por un solo empleado, y logra pasar todos los filtros de seguridad hasta llegar al estacionamiento e irse. Pero para otros, y a pesar de lo que sostiene el rústico expresidente, el Chapo cruza las puertas del penal caminando, sin carrito de lavandería o haciendo un plan perfecto. Todo fue a puro billetazo, con ayuda, claro, del Mayo, su hermano, sus primos los Beltrán Leiva y, claro, los funcionarios de la cárcel. El Chapo logra salir del penal federal de máxima seguridad Puente Grande. Según los agentes de la DEA, luego de que el Chapo se fugó, no volvieron a tener contacto con él, ya que era obvio que el capo sinaloense se había reinsertado al mundo criminal. Sin embargo, otros agentes sí que lo hicieron, y el Chapo forjó una relación duradera entre algunos agentes de la DEA. Una escena dramática. Un avión cayendo en un desierto árido a mitad de la nada. Un capo con toneladas y un cargamento importante, en lo que parece ser un final inesperado de película. Así es como Narcos México, temporada 3, comienza. Amado, el señor de los cielos, estrellándose contra la dureza del desierto más importante de América. Una vez en el suelo, el capo sinaloense decide llamar a Manny, una especie de trabajador de confianza de Amado, quien se verá comprometido con su patrón en varias ocasiones, para resaltar su fidelidad y respeto. Spoiler alert, la historia entre estos dos no termina de la mejor manera. Manny sería el encargado de mover toda la coca en las camionetas a un lugar más seguro, por lo que nos queda aún más claro que el desierto en donde se estrella el capo de Navolato se trata del desierto más icónico de México. Siguiendo la magia del guión, Manny le avisa a su patrón inesperadamente la presencia de refuerzos, y allí es donde comienza la persecución. Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque les los separan, si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan, ay, ay, ay. Está bajo arresto militar, será llevado a la prisión. Pero por si acaso te has preguntado qué es lo que realmente pasó sobre este hecho, y por qué se tienen nulos o casi ningún registro de la detención de Amado Carrillo, o por qué nadie conoce la verdadera historia, los errores y cosas en lo que te miente Netflix, déjame explicarte todas y cada una de ellas. Por las señales de un teléfono emisor, Javier Cuello Trejo respondía a la llamada de un militar mexicano de apellido Riviello, que le preguntaba a nuestro subprocurador de consumos a primeras instancias si conocía al capo de Navolato, Amado Carrillo Fuentes. Mucha atención con el señor Cuello, porque a pesar de que ustedes no lo crean, este personaje es crucial para conocer la verdadera historia de Amado. Cuello, quien en ese momento era una especie de capataz de la lucha contra las drogas,
Intrigado, le respondió al militar, que lo conocía por ser uno de los pioneros y fundadores de la plaza del Cártel de Juárez. Él lo identificaba como uno de los tenientes de Rafael Aguilar Guajardo. Recordemos que para los inicios de la década de los 90, luego del arresto del jefe de jefes y la disolución de la asociación entre carteles, Amado Carrillo Fuentes trabajaba por cuenta propia en el Cártel de Juárez. Porque sí, para los que desconozcan este dato, el Cártel de Juárez no solo estaba conformado por Amado, existían otros socios como Muñoz Talavera, Ontiveros, Rafael Aguilar Guajardo, entre otros, mismos que posteriormente irían desapareciendo, siendo arrestados o inclusive falleciendo para dejarle a Juárez a Amado. A diferencia de lo que muestra Netflix, en la serie, Amado y Aguilar no eran los únicos que administraban Juárez, pero sí los que tuvieron una historia bastante peculiar. Cabrón. Tranquilo. Date. Rápido. A pesar de que Amado tuviera la idea de utilizar los nuevos tratados entre los países vecinos para mover el producto con mayor facilidad, el capo sinaloense que radicó en Juárez era considerado por el gobierno como un eslabón menor de la cadena de narcotráfico mexicano. Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar. Pero bueno, continuemos con el arresto de Amado. Riviello, quien se contactó con el capataz de las drogas en 1990, le comenta: "Le tengo buenas noticias, licenciado Cuello. Tengo en mis manos a Amado Carrillo Fuentes. Mi gente lo vio sospechoso, intentó sobornarlo y lo detuvimos. Venga, está en el campo militar número 1. Cuello, sin hacer tantas preguntas, accede, y tal y como lo narra en su libro El Fiscal de Hierro, el procurador se encuentra con un Amado muy lastimado, con varios golpes y con poca posibilidad para respirar, aparentemente maltratado por los militares y por la persecución que se había dado con antelación. Y aquí es donde nos encontramos con una de las primeras incongruencias o mentiras de la serie. La caída del avión nunca existió, o bueno, al menos no tenía relación alguna con el arresto de Carrillo. En el primer episodio, y tal como lo mencioné al inicio de este video, Amado Carrillo desciende de las nubes en su aeronave para estrellarse en lo que parece ser un desierto mexicano y posteriormente realizar una persecución para escapar de Rebollo. Sin embargo, en la vida real no existe una aeronave de por medio, ya que fue capturado en un retén militar. No se estrelló dramáticamente sobre la árida arena. Los militares lo detuvieron cerca de la capital mexicana, ni mucho menos hubo una persecución dramática. Todo esto es completamente ficticio. En la serie, posterior a su arresto, Carrillo Fuentes se le ve en una nueva escena en donde el capo sinaloense recoge las pocas cosas de su pertenencia del penal número 4, Parral, Chihuahua. Luego sale a las calles y posteriormente se dirige a Ciudad Juárez con Rafael Aguilar. Una interpretación bastante resumida de su estancia en prisión que no se asemeja por completo a la realidad y nos da poco de sí. No quiero que me malinterpreten. Recordemos que uno de los factores esenciales que llevó al éxito de la serie de Narcos y Narcos México en todas sus temporadas fue la fidelidad y compromiso de detallar de manera exacta la verdadera historia de cada hecho histórico, sea bueno o malo, sin censurar los sucesos históricos o los nombres de políticos y empresarios, sin objetivar la personalidad de los entes y capos, manteniendo esa esencia añeja de realidad que se apega casi con exactitud a sus personajes. Este pudo ser un mal sabor de boca para los verdaderos fanáticos. Lo que realmente sucedió con Amado es lo siguiente. A diferencia de lo que se ve en la serie, y según documentos oficiales, Amado Carrillo se encontraba en un estado delicado de salud. Según el testimonio del señor Cuello, Amado estaba a punto de morir y de darle un infarto. Respiraba con dificultad, transpiraba copiosamente y apenas podía hablar. Es allí en donde Javier Cuello decide salvarse y salvarle la vida, llevándolo posteriormente a los separos de la Procuraduría Mexicana para fabricarle una especie de celda, diagonal, hospital que le ayudaría a mejorar al capo. En los separos de la Procuraduría, Cuello ordenó construir previamente en la celda de Amado toda una unidad especial de terapia intensiva para recuperar el estado normal del capo. Él estuvo en cuidados intensivos desde su celda por más de 40 días. 40 días sin Amado. 40 días sin que nadie se enterara o preguntara de su paradero. El capo sinaloense había desaparecido, ya que no estaba arrestado oficialmente, no tenía un cargo al cual adjudicarle, ni tampoco estaba en prisión preventiva. En el libro de Cuello, El Fiscal de Hierro, se señala que estas medidas se tomaron debido al pavor de la consumación de una represalia de parte del cartel. Sin embargo, y a pesar de que fue Cuello quien salvó y estabilizó su vida, tal y como lo explica el propio Amado, el procurador realizaba una investigación en contra del capo para poder adjudicar un cargo en su contra. Después de investigar casi un mes y medio al joven capo sinaloense,
se le encuentra un importante número de acopio de armas que permitió procesar a nuestros protagonistas. Por esos años, el país mexicano tenía unas cuantas reglas ortodoxas que permitían una cierta cantidad de armas a un ciudadano mexicano. Si te pasabas de las 5, tenías un problema, y eso se volvía un delito: acopio de armas. No pasó mucho tiempo para que un juez dictara formal prisión al señor ACF, ni tampoco pasó mucho tiempo para que Carrillo saliera de prisión. El señor solo duró un año en prisión formal, y sin pena ni gloria, salió por las mismas puertas que lo vieron entrar. Pero ¿para qué se los explico yo, si el propio Cuello lo dijo? Obviamente la maldita corrupción. Un magistrado el miércoles santo a las 6 de la tarde lo deja salir. Cuando llegamos al reclusorio, pues ya se había ido. Debido a un fallo o presunta laguna legal, su abogado apela en contra de la decisión del juzgado, y un magistrado invalida el delito de acopio de armas con el argumento de que el señor Amado las había conseguido con el paso del tiempo. Al final, esta historia termina con un capo fuera de prisión, Cuello amenazando al magistrado, el magistrado con 5 millones y su prematura muerte debido a un presunto paro cardíaco. Una historia bastante confusa, pero con un final inesperado. Según el señor Cuello, Amado Carrillo Fuentes le habría llamado años después para devolverle el favor a la persona que le salvó la vida en su momento, advirtiéndole de un secuestro que sería cometido a su hijo. Pero bueno, esta no es historia de nuestro cuento. Sin embargo, si quieres conocerla, puedes comprar el libro o esperar a que yo haga un video respecto a la llamada entre Cuello y Amado y la estancia del capo en prisión de manera más detallada. Una vez llegando a Juárez, podemos ver un Amado bastante molesto con su socio Rafael Aguilar. Mientras avanza el episodio, notamos que esta rabia o enojo se intensifica, al igual que los problemas del personaje. Luego vemos una de las escenas más cruciales de la serie, la reunión con Carlos Hank. Una vez llegando a Juárez, podemos ver un Amado bastante molesto con su socio Rafael Aguilar. Mientras avanza el episodio, notamos que esta rabia o enojo se intensifica, al igual que los problemas del personaje. Luego vemos una de las escenas más cruciales de la serie, la reunión con Carlos Hank. Carlos Hank González, el profesor, fue un político empresario bastante polémico durante la década de los 90. Se especulaba que este era uno de los hombres más importantes en la política mexicana y que sostenía varios tratados con carteles mexicanos que lo ayudaban a fortalecer su riqueza y poder. Este hombre, hasta la fecha, mantiene una reputación intacta, ya que en su momento no fue juzgado por el gobierno mexicano, pero sí que existían varias teorías sobre su participación en la decadencia de la República Mexicana. Sin duda, un hombre bastante misterioso. En la serie, Hank se reúne con Rafael y Amado en Juárez para hacerles una propuesta sobre algunos terrenos. Estos terrenos, según Hank, serían utilizados para la empresa del político, con el fin de aprovechar al máximo el TLC o NAFTA, que entraría en vigor muy pronto. Rafael responde por el cartel y rechaza la propuesta de Hank, causando el enfado del profesor, mientras que Amado no dice nada. ¿Y tú no vas a decir nada? Es así como nuevamente el guión vuelve a hacer su magia. Las líneas, los hechos y las oportunidades se complementan. Todo encaja para Amado y el capo termina con Aguilar para posteriormente negociar con Carlos Hank. ¿Pero realmente esto pasó? Pues bien, déjame explicarte. Carlos Hank, el político empresario, se desconoce en su mayoría. Los dos capos que dominaban a Juárez sí hacían este tipo de tratos. Y aunque se desconoce el motivo exacto de la muerte de Rafael, Narcos México te miente en toda esta historia, incluso hasta en las fechas. El lunes 10 de abril de 1995, en un balneario muy conocido de Cancún, Quintana Roo, muere Rafael Aguilar Guajardo. La verdadera historia de la muerte de Rafael Aguilar Guajardo no se realiza en Ciudad Juárez. La serie se equivoca. Rafael es asesinado a tiros en un balneario de Cancún, presuntamente en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Según fuentes policiales del estado de Quintana Roo en 1995, mencionan que el capo y su familia se encontraban en el estacionamiento de esta área social, alistando sus cosas. Posteriormente a ello, 3 hombres con fusil AR-15 se acercan en un vehículo grande para disparar a quemarropa a Aguilar y su familia. Los resultados no fueron favorables para el capo. Aguilar fallece en el pavimento del estacionamiento y su hijo y esposa salen gravemente heridos por el atentado. Así que sí, ahora sabes que ni el lugar, la fecha o los personajes fueron los correctos para esta trágica escena. Retomando la historia de Amado en la serie, luego de haber terminado con su ex socio, Amado decide tomar el control de Juárez. Comienza a cobrar deudas pendientes, trabajos inconclusos y trabaja arduamente en el proyecto más ambicioso en el bajo mundo de Lampa. Es allí en donde conocemos a Vicente. Definitivamente no tiene tanta relevancia en la temporada. Sin embargo, sí me hacía falta mencionarlo, ya que en la serie se tilda como un matón a sueldo o la mano derecha de Amado, cuando se tenía que hacer el trabajo sucio. Esto está un poco alejado de la realidad, ya que Vicente, alias el Viceroy, fue incluso uno de
los lugartenientes más importantes para Amado, inclusive cuando él ya no estaba. En la actualidad, Vicente Carrillo cumple una condena de 28 años. Después de una mítica captura en el 2014 y un proceso legal bastante extenso, el hermano de Amado Carrillo es condenado en el 2021 a 28 años. Un dato sin duda curioso: ACF fue en su momento el traficante más importante de los 90s. Mientras que los demás carteles comenzaron una guerra por el territorio, el cártel de Juárez comenzaba el desarrollo de una compleja estructura económica de lavado de dinero, que pronto le daría el poder de enriquecer su fortuna y trabajar sin límites, inclusive hasta la fecha, ya que Amado se convierte en una especie de leyenda para muchos, sobreexplotando su imagen en programas televisivos, libros, series, peluches y demás. Mucha de la fortuna de Amado desaparece con él, convirtiéndose en el capo más misterioso de todos los tiempos. El señor de los cielos, pariente, ¿qué pasó? Y allí es donde vienen los rumores: Pablo Escobar y Amado. Esta es una de las hipótesis que más generó hype entre los fanáticos y seguidores de Narcos México: el cameo de Pablo Escobar en la serie. Muchas personas esperaban este cameo, ya que Wagner Moura, el actor de Pablo Escobar, formaba parte del elenco de Narcos México temporada 3, solo que esta vez como productor. La realidad es que el cameo de Pablo es más que crucial para la trama, y en la vida real sí que tiene algo de coincidencia. Si bien en la serie la muerte del patrón significó la transición a una de las escenas más importantes para el crecimiento de Amado, donde por fin los capos colombianos llegaron a darle un espacio al capo de Navolato para ser más que un distribuidor. En la vida real, Amado Carrillo tuvo varios obstáculos por los cuales pasar. Debido a la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria, varios narcotraficantes colombianos aceptaron la propuesta de su gobierno para entregarse en su país, cumplir una condena y evitar la extradición. Al igual que se muestra en la serie, Pacho o Helmer Herrera fue el último narcotraficante proveniente del cártel de Cali, que se entregó a las autoridades colombianas. Amado Carrillo tuvo pase libre con su red sofisticada de lavado de dinero. El problema del producto no era venderla, sino que el dinero se solventase de manera eficaz y autónoma. El único trabajo establecido de los colombianos fue venderle el producto a Amado, y con ello, el capo obtendría más dinero, convirtiéndose en dueño del producto adquirido. Si aún no lo entiendes, tengo un video que te recomiendo sobre la vida de Amado Carrillo. Te lo dejo por aquí. Marta. Quizás si no has visto la serie con detalle, no distingas la importancia de Marta en la vida de Amado. Si bien sabemos que Amado durante toda su vida solo estuvo casado con una persona, existen rumores sobre un segundo casamiento con una mujer de La Habana que en periodos largos visitaba frecuentemente. Y no lo digo yo, esta información es sacada de un testimonio de uno de los lugartenientes más importantes de Amado, Alejandro Bernal Madrigal. Era un cabecilla en el mundo de Lampa que ayudaba a administrar al Señor de los Cielos en las relaciones entre Colombia y México. Fue entonces en el 2001 cuando Bernal habló después de ser extraditado a Estados Unidos. El capo colombiano cuenta que uno de los lugares favoritos de Amado era la isla. Según Bernal, Carrillo alquilaba la habitación de un hotel en La Habana y una casa en un barrio residencial donde pasaba largas temporadas con su amiga. Se mantenía ya, el compadre Carrillo, se mantenía ya en Cuba. Si tú querías llegar a Cuba y quedarte viviendo allá, bien tranquilo, 5 millones de dólares a Fidel y no te toca a nadie. Pero eso no es de ahora, es de toda la vida, dijo el narcotraficante. Cuba es un paraíso, mi rey. Si usted no va a matar a nadie, ni hablar de política. Amado Carrillo escogía su habitación y alquilaba su casa, y entonces la novia lo esperaba en la casa. Bernal sostuvo que en su diario contacto con el hombre de los cielos fue testigo de sus continuos viajes a Cuba. Carrillo le contó que se reunió con Castro, pero nunca le dijo si le había entregado personalmente a él los pagos por el refugio. Bernal aseguró que Carrillo hacía grandes obras de caridad en la isla. Esto, en su momento, fue una especie de simple rumor. Sin embargo, poco tiempo después, autoridades mexicanas admitieron en 1997 a The Miami Herald que Carrillo Fuentes gozó de accesos privilegiados a la isla y habría lavado millones de dólares a través de inversiones de allí. Obviamente el gobierno cubano lo negó y le dijo a la prensa que si Carrillo estuvo en Cuba, lo hizo bajo otra identidad. Así que sí, para Amado Carrillo, La Habana con Fidel Castro era todo un paraíso. Solo había que pagar unos cuantos millones y todo desaparecía, sin reglas, normas o policías que lo perseguían. Amado pudo haberse cambiado de identidad fácilmente, casarse y tener un icónico romance con Marta hasta el final de sus días. Un dato bastante verdadero y a mi parecer el único más apegado en toda la serie. Y ojo, no estoy tirando hate, la verdad es que la serie a nivel cinematográfico es muy buena. Sin embargo, esta contiene varias inconsistencias de tiempo, espacio y personajes. Por último, pero no menos importante, pasamos al final de esta serie. Un final para muchos abiertos y para otros bastante obvio. En la serie, justo antes de la operación de Amado, Marta y el Señor de los Cielos deciden escapar a Chile para buscar burlar a la DEA y el gobierno mexicano. Sin embargo, su plan es interrumpido por varios inconvenientes y Marta viaja solo de Cuba a las playas de Chile. Amado Carrillo no resiste la operación y termina falleciendo en la Ciudad de México, en un hospital bastante reconocido. Las últimas escenas son las de un piano que tiene por encima la avioneta
de juguete de la hija de Amado y Marta caminando por la arena del mar. Muchos fanáticos comenzaron a especular sobre este presunto final abierto y el significado de la avioneta. Pero lo cierto es que si utilizamos la lógica, la avioneta es tomada por los personajes cada que fallece o se va una persona. Primero lo tenía su hija en su cuarto, para que los guionistas y filmmakers señalaran simbólicamente el cariño y todo lo que extrañaba su hija a su padre, y luego se lo lleva Amado para recordar a su hija ya fallecida. Es así como termina posteriormente en manos de Marta, el romance pasional de Amado, cometiendo el mismo bucle. La verdad es que este final está hecho con ese fin, incitar al espectador a especular, porque aunque la propia serie no los narre, nunca se muestra el cuerpo de Amado como presuntamente pasó en la realidad. Pero bueno, gente, cada persona puede sacar sus propias conclusiones. Un filme, una escena, un episodio basado en la polémica y misteriosa vida de una de las familias más poderosas de los 90s. Y si te digo que existe un suceso y personaje en concreto que cambió toda la historia del narcotráfico en México para revolucionar el negocio y convertirse en una de las leyendas más vigentes del bajo mundo de Lampa, ¿podrías saber a quién me refiero? Pues sí, a quien estás viendo en pantalla es nada más y nada menos que la señora Enedina Arellano Félix, la narcomami, la jefa, la madrina, o para muchos, el cerebro de una de las organizaciones más fructíferas de los años 90, el Cártel de Tijuana. Si bien estas imágenes te pueden dejar impactado por lo inédito y verás que son, prepárate, amigo mío, porque estás a punto de conocer una de las historias más importantes de la guerra del narco en México. Un evento en donde los capos más famosos convivieron. Cenaron, Ismael, el Mayo Zambada, celebraron y disfrutaron de una increíble velada preparada por la familia Arellano. Te amo, chula. En donde aún no existía una guerra y el monopolio más grande era gobernado por una sola identidad. Yo soy MWF y esto es Narcos México, la misteriosa boda de Enedina Arellano. Cuando pensamos en capos, por lo general se nos viene a la cabeza personajes masculinos que disfrutan de la banda, las armas y las mujeres. Sin embargo, y a pesar de que fuese así en la mayoría de los casos, existieron personajes icónicos que eran lo contrario al estereotipo de las grandes mafias. En este caso, no solo se dictaban por manejar otro tipo de estándar o vestir a la moda, más bien eran personas con características sigilosas, frías y calculadoras que operaban como la mente de las grandes organizaciones. En este video hablaremos en concreto de Enedina Arellano Félix, la mami del narco. Enedina Arellano Félix, nacida en Mazatlán, Sinaloa, 1961, es un integrante más de la familia más adinerada y poderosa de aquel entonces. Si bien estas imágenes que se muestran en pantalla representan una pequeña parte de su vida, la cual sería interpretada en la serie de Narcos México como el suceso que acontece a los problemas y caos entre carteles, lo cierto es que este sería el único acierto o pizca de veracidad que tendría la serie al mencionar la boda de la señora Enedina. Pero, ¿por qué si Netflix está equivocado en los acontecimientos, retratan a esta escena con suma importancia para marcar el inicio del conflicto más oscuro de la historia de México? Pues bien, amigo mío, para entenderlo, tenemos que repasar algunos datos bastante importantes de la vida de la madrina y por qué se le vincula directamente en el giro de la paz hacia la guerra. Los Arellano Félix, un cártel que en su momento llegó a ser catalogado por la DEA como uno de los más poderosos en el país vecino. Se dice que sus ganancias llegaron a ser millonarias y sirvieron para adquirir cientos de negocios y bienes raíces. Según estudios de la Universidad de Texas y El Paso, los cárteles mexicanos se componían de una cierta jerarquía familiar, encabezada por un capo que se convertía en padre y una esposa que se convertía en madre y consejera de su esposo, quien le ayudaba a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, y debido a la información reunida de los Arellano Félix, se cree que este cartel familiar era regido por un matriarcado que comenzaba desde la abuela y terminaba en la última de sus sucesoras, Enedina Arellano Félix. Poco se sabe de la madrina de la mafia mexicana. En varios libros se habla sobre uno de los supuestos sueños más preciados de Enedina, el cual incluía ser reina del famoso carnaval de Mazatlán. Este sueño sería interrumpido por su propia familia, ya que sus hermanos ya se habían convertido en un blanco para la policía en México y Estados Unidos. Posteriormente, y después de que sus hermanos llevasen por mucho tiempo el liderazgo de la organización, Enedina se graduó en una universidad privada de Guadalajara, con un título en contabilidad, el cual presuntamente le ayudaría a gestionar las finanzas de la empresa familiar. Mucho ojo con esto, estas son netas acusaciones de varios documentos con información de Enedina y la familia Arellano que provienen de varias agencias americanas de inteligencia nacional e internacional. Esto no quiere decir que signifique la completa y absoluta realidad, sin embargo son los únicos documentos con fuentes fidedignas que dan un poco más de veracidad a estas agencias. Se dice que los Arellano eran aquella familia famosa pero misteriosa que existía en la high
high class de Tijuana y Guadalajara. Si bien ellos tenían su propio estilo, vestían con marcas exclusivas, prendas caras, joyas hermosas, y su círculo estaba conformado por la farándula y los empresarios más importantes de aquel entonces. Los actos de buena fe y sus logros no se hacían esperar. Era común ver a un familiar, amigo o socio de los Arellano en el periódico local. Inclusive, muchas de las veces los Arellano ocupaban las primeras planas. Fue hasta 1985 cuando Zapopan, Jalisco, estaba a punto de presenciar uno de los momentos más importantes de la familia Arellano, que mucho tiempo después sería representado por Netflix como la manzana de la discordia. Con 24 años, una carrera, sus amigas y el amor de su vida, Enedina Arellano sería noticia en varias ocasiones por su despedida de soltera, realizada en un exclusivo fraccionamiento. Un convivio ameno que sirvió para celebrar a los futuros desposados Luis Raúl R. y Enedina Arellano. Hubo incontables brindis, refrescantes bebidas preparadas y generosos vinos de mesa, acompañados, claro, de una exquisita cena. Todos los presentes estaban cordialmente invitados a la boda del año. El 30 de agosto del presente año se celebraría una de las bodas más importantes de todo Jalisco. Y sí, sé que quizás suene contradictorio con lo que había dicho anteriormente. ¿Por qué si los Arellano buscaban pasar desapercibidos, sobresalían en los periódicos en repetidas ocasiones, contando sus fiestas y logros? Esto es sencillo. Para las personas que son de nuevas generaciones, esta y la radio era la manera más común de compartir con la comunidad un logro en particular. Por lo general, se le pagaba una cierta suma de dinero al periódico para escribir una nota y tomar fotos sobre alguna cosa en específico. Además de darte estatus, usualmente llegabas a las personas con las que querías juntarte. Es así como la familia Arellano se codió con la cream de la cream de Zapopan, Guadalajara y sus alrededores. La boda estaría galardonada por grandes invitados, personas importantes, empresarios, y se dice que los grandes capos de aquel entonces abarrotaron las mesas para el festejo. Y es así como llegamos al siguiente punto de este video. ¿Qué cosas son reales o es pura ficción inventada por Netflix? La primera y no menos importante, se trata del jefe de jefes y el cártel de Guadalajara. Si bien en la serie se retrata una boda que tiene lugar en Tijuana, con invitados como Guzmán Loera, Mayo Zambada, El Rayo, El Güero y otros integrantes de carteles aliados, nunca se muestra a Miguel Ángel Félix Gallardo. Y esto se debe a que la boda se hace después del arresto de este individuo, en la serie de Netflix, claro. Sin embargo, la realidad es otra. La boda se celebró en 1985, en Zapopan, Jalisco, justo el mismo año que explotó el caso Camarena, y tomaron preso a Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Miguel Ángel Félix Gallardo siguió dirigiendo el cártel por unos cuantos años más, hasta poco más de 1989. Como todos ya sabemos, la aparición del jefe de jefes era imposible en la tercera temporada, ya que Diego Luna no formó parte del elenco de Netflix en esta temporada. Y es así como Netflix resuelve los primeros 3 episodios y el conflicto entre carteles. Pero dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Netflix debió de inventarse nuevos lugares y locaciones para representar uno de los momentos históricos que marcaron el final de una asociación? Coméntamelo aquí abajo. Otro de los mitos bastante impresionantes proviene del esposo de Enedina Arellano, Luis Raúl T., quien es representado por el personaje de Claudio Vázquez, un contador muy famoso de Tijuana, mismo que fallecería en el episodio número 5 de la temporada número 3 en el famoso ataque de la discoteca Christine. La verdad de todo esto es que los hechos que se presentan en la serie sobre Claudio Vázquez son pura ficción. En la vida real, Luis Raúl R. era un joven empresario y en sus tiempos libres, un matador profesional en Jalisco. Posteriormente y después de casarse con la señora Enedina, Raúl se iría de luna de miel con su esposa por las playas del Mar Caribe, exceptuando por completo un hecho histórico que se vio representado en Narcos México. Sin embargo, y a pesar de que todo pareciese no concordar con la serie, sí que existen unas cosas en las que Narcos México acierta. Conforme a la boda, los atuendos y apariencia de la señora Enedina concuerdan perfectamente. Además de los lujosos trajes de sus invitados, como sacos de diseñador, joyas y la presencia de los más cercanos de la familia Arellano y la familia R, o el lujoso lugar y templo en donde festejaron la ceremonia en Jalisco, y la fiesta después de esa emotiva reunión que traía consigo a su círculo más unido. Esto fue un hecho que solo ocurre una vez, una reunión llena de misterio. Hasta la fecha, nadie sabe con exactitud qué personajes fueron invitados a esa boda, cómo lucía a su alrededor, quiénes bebieron las últimas copas antes de consolidar una enemistad eterna, o qué conflicto llegó a ser tan inminente para olvidarse de las copas. Para finalizar, me encantaría concluir sobre la leyenda de la madrina. Si bien Enedina Arellano fue señalada en diversas ocasiones por la DEA y el gobierno mexicano como una de las mujeres más poderosas del narcotráfico, los apellidos y nombre de estos personajes han dejado de ocupar las listas del gobierno para pasar a obtener un perfil más bajo. Inclusive cercanos a la señora Enedina expresan la molestia que siente Enedina Arellano con Netflix a interpretarla de manera errónea. Si bien no existe manera alguna de enjuiciarla por su complicidad con el cártel de Tijuana,
su nombre y apellido serán recordados en la historia de una organización que llegó a ser una de las más poderosas de México. En 1988, Ramón Arellano Félix asistió a una fiesta con capos de gran talla. Comió, bebió y disfrutó junto a sus hermanos, el Mayo, el Chapo y otros personajes de ese mismo entorno. Sin embargo, la diversión para Ramón Arellano no terminaría ahí. Esa misma noche, realizaría el deceso de Armando López, a.k.a. El Rayo. ¿Motivos? Esa es una pregunta que hasta la fecha no se logra resolver. Teorías, hay muchas, pero para ser honestos, nada está 100% confirmado. Lo que sí es un hecho, es que Rayo López no era una persona común. Este personaje era más que un amigo. Era un compadre del Chapo Guzmán, querido y respetado por su familia, amigos y socios. Pues el Rayo no solo sería un nombre más a la cuenta del comandante Moon. Para el Chapo y el Mayo, esto sobrepasaba los límites del respeto, atentando los tratados de palabra que ambos cárteles sostenían. El compadre del Chapo sería el causante de uno de los conflictos más largos, bélicos y misteriosos de toda la historia. Y, por supuesto, del nacimiento de uno de los personajes más intrigantes del bajo mundo de Lampa. Yo soy Emir WF y esto es Ramón Arellano, el Rayo López y Vicentillo Zambada, la verdadera historia. En una época en donde los cárteles mexicanos pasarían por un nuevo acomodo, personajes como el Mayo, quien toda su vida había sido solo él, buscaba sostener relaciones duraderas para llevar su negocio a otra escala. Ismael sabía que si bien toda su trayectoria la había logrado siendo un ente independiente, la caída de la tríada perfecta del cártel de Guadalajara afectaba de manera negativa a su negocio. Pues si bien Félix Gallardo aún seguía colaborando con el Mayo, el jefe de jefes y su organización tenían los días contados. Es allí en donde el señor del sombrero decide aliarse con Héctor Palma, Esparragosa, los Beltrán Leiva, Ignacio Coronel y el Chapo, formando lo que pronto se conocería como el Cártel de Sinaloa. Si bien esta organización era proveniente del suplicio del cártel ya desintegrado de Félix Gallardo, el CDS lo supo hacer muy bien desde sus inicios. Los primeros líderes ya contaban con conexiones con varios cárteles y capos que permitían llevar una relación sana y justa. El ejemplo más obvio es Amado Carrillo. Poco se sabe de la relación que tenía el Señor de los Cielos con el CDS. ¿Y por qué? Es que se respetaban mutuamente. Y es que, como es común en este submundo, Amado Carrillo sostenía un vínculo familiar con el Mayo Zambada. Pocos lo saben, pero Zambada era padrino de Amado y su hermano Vicente, y genuinamente se llevaban bien. Bienvenido a Tijuana, hijado. Este ejemplo se repetía con otros personajes, pero uno de los más interesantes fue con los Arellano Félix. Ese cártel integrado por más de 8 hermanos que pertenecieron en su momento al cártel de Guadalajara y fueron aliados, socios y algunos hasta compadres del Mayo. Porque sí, durante un pequeño lapso de tiempo, el Mayo pasaba gran parte de su tiempo en Tijuana y ciudades fronterizas de Estados Unidos. Así fue como realmente inició todo. Sin embargo, llegó aquel fatídico día, el día que lo cambiaría todo. Mándale esto al Chapo. Y a ver, tengo que ser honesto con esto. Este hecho ocurrió hace muchos años y es muy importante para explicar el conflicto que se vendría avecinando por esas épocas. Pero el cómo y por qué pasó es aún un misterio que no ha sido resuelto. Existen muchas teorías, pero esta vez solo nos vamos a centrar en 3. La primera es que Armando López, al igual que muchos otros, habría asistido a una de las bodas más importantes de la década de los 80. Sí, la boda de Nedina Arellano, que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco, 1985. El Rayo López se habría alcoholizado en esa fiesta y habría cometido grandes ofensas para los Arellano y, por supuesto, para Nedina. Esto enfadaría a los hermanos hombres Arellano Félix y Ramón sería el encargado de finiquitar la vida del Rayo, provocando, por supuesto, el enojo del Chapo y el Mayo. Esta es una versión que se maneja en la actualidad. Sin embargo, no tiene suficientes apoyos para sustentarse. Tiene una representación en Narcos México y está muy bien lograda, solo que la única problemática de esta teoría es que las fechas no cuadran. La boda fue celebrada en 1985 y el deceso del Rayo se dio en 1988-89. La segunda teoría es en lo que a mí concierne, una de las teorías que le veo bastante lógica. Esta dice que en 1989 el Rayo se dispone a viajar a Tijuana para hablar con Ramón Arellano, por órdenes de su compadre Guzmán Loera. Armando López decide ir acompañado de una dama y antes de tener su reunión toman unas cuantas copas juntos, se emborrachan y luego se dirigen al lugar en donde se encontraba el comandante Moon, en su club, Britannia. Lo que ellos no se esperaban es que justo ese mismo día los Arellano Félix celebraban el bautizo de las hijas de Benjamín. En la entrada
nada, la cosa se puso tensa. Armando López no traía invitación y no aparecía en la lista. Esto hizo que los seguratas no lo dejaran pasar ni a él ni a su acompañante. Y como resultado de las copas y la situación, el Rayo enfureció. Esto alarmó a las personas que se encontraban adentro del club y Ramón Arellano decidió salir para encargarse personalmente del asunto. Ramón no lo pensó, salió de la fiesta y al percatarse que era el Rayo de Sinaloa, disparó. Mándale esto al Chapo. Un certero disparo a la cabeza acabó con el Rayo, el compadre del Chapo. El propio Ray cargó el cuerpo de Armando y lo tiró en una vialidad alejada de la zona. Ordenó a sus pistoleros viajar a Sinaloa y Sonora para matar a los familiares del Rayo y evitar represalias. Y es así como se entera el Chapo, provocando por supuesto el enojo de él y de su compadre Mayo. Lo curioso de esta teoría es que está sustentada por periódicos y periodistas que siguieron la historia criminal de Ramón y los Arellano Félix en Tijuana, dándole bastante veracidad a esta información. Pero como esto aún no acaba, pasemos a la siguiente. En 1988, Ramón Arellano Félix logró el deceso de Armando López, el compadre del Chapo, en una de las fiestas de Ismael el Mayo Zambada. Sí, lo sé que quizás es un poco impactante, pero lo que tiene esta teoría es que está basada en los testimonios de Vicentillo Zambada. Esta historia forma parte del testimonio hecho en sus declaraciones para el gobierno norteamericano, así que al menos cobra algo de veracidad por el hecho de que provenga de uno de los hijos del Mayo. Continuando con la historia, el deceso de Armando López provocó movimientos drásticos del CDS y sus asociados. Nadie sabía con exactitud qué es lo que había pasado y cuáles eran los motivos de acabar con el Rayo. Sin embargo, aún había esperanzas de que esto fuese un simple error, así que decidieron reunirse. La primera reunión se dio en la Ciudad de México, asistiendo el Mayo, Amado Carrillo, el Chapo, Héctor Salazar Palma y los Arellano. Esta con el motivo de aclarar qué es lo que había pasado y arreglar las cosas, ya que, como antes lo habíamos mencionado, ninguno, pero sobre todo el Chapo, estaba de acuerdo con el deceso del Rayo. Querían conocer el porqué y aparentemente, según lo cuenta Vicentillo, las cosas se calmaron. Vicentillo cuenta que después de esa reunión le siguieron algunas otras. Todo parecía ir bien. Los líderes del CDS sostenían que las cosas se habían arreglado y hasta el propio Chapo sostenía que todo estaba bien con Ramón Arellano. Sin embargo, en 1991 las cosas cambiaron. Vicente Zambada Niebla cuenta que ese año fue donde se dio cuenta en dónde estaba parado y quién era su padre, Vicente Z. Yo estudiaba en la ciudad de Tijuana. Estaba en primer grado de preparatoria. Tenía 15 años. Un día, saliendo de mi casa, me dirigí a recoger a mi novia, la que ahora es mi esposa. Ella vivía en Los Ángeles. Cuando salí de mi casa, como a 6 cuadras, se me cierra una camioneta van tipo cerrada. De ella se baja una persona con pistola en mano que me apunta con esta misma y me quiere abrir la puerta. Me ordena a gritos que me baje. Yo cierro con seguro la puerta y acelero el carro. Y cuando arranqué, escuché un balazo. Vi como el vidrio de mi carro se rompía, o más bien se astillaba. Por suerte, el carro en el que iba era blindado. 15 días atrás, mi padre me había enviado este auto y me mandó a decir que no saliera a la calle si no andaba en él. Era un Chrysler Shadow del año, 2 puertas. Este fue mi primer atentado. No sé si se trataba de un secuestro o en realidad me querían matar. Según la investigación hecha por Anabel Hernández, este fue un ataque directo en contra del hijo del Mayo, auspiciado por los Arellano Félix. Fernando Gaxiola, abogado de Vicentillo, cuenta que el clan familiar había hecho el deceso de 2 socios del padre de Vicentillo días antes, uno en Culiacán y otro en Tijuana. Vicentillo afirma que mientras le dispararon, escuchó que uno de los mercenarios recibió por radio un comunicado. Hemos logrado el primer objetivo en Culiacán. Cambio. Gaxiola afirma que le dispararon directo a la altura de la cabeza y se salvó gracias al blindaje. Al escuchar esto, el Mayo decide comunicarse directamente con Ramón Arellano Félix para pedirle explicaciones. Ramón, por supuesto, niega todo y dice que él no sabía del ataque y que no tenía nada que ver ni él ni su familia. Sin duda, la vida de Vicentillo no fue fácil, pues quien anhelaba tener una vida normal de un joven de 15 años se veía opacado por la sombra de uno de los capos más grandes de la historia, y ese era su padre. Si pensaste que esto acabaría aquí, por desgracia, no. Tanto el deceso del Rayo como el ataque hacia Vicentillo solo encendería la mecha de lo que pronto se catalogaría por ambos cárteles como una de más de una década. Debido al último percance, el Mayo decide trasladar a su familia y Vicentillo de Tijuana a Culiacán, un lugar que en teoría era más seguro, pues ese era territorio de su organización. Sin embargo, los Arellano no lo veían así. Mientras el Mayo se retiraba de Tijuana, los Arellano Félix tomaron el control de la ciudad y la parte que le pertenecía al Mayo, ellos la agarraron. Vicente Zambada. Después, unos meses más tarde, ya instalados en Culiacán, me metí a continuar la preparatoria. Yo vivía en la casa de mi hermana. Una noche, estando en su casa, alguien llamó a la puerta.
y yo ya iba preparado con la pistola. La traía fajada en la cintura, porque en ese tiempo mi papá y los Arellano Félix salieron muy mal. Eran enemigos y empezó una guerra muy fea. Entonces, cuando abro la puerta, siento que me golpean en la cara. Un puñetazo. 2 personas querían meterse a la casa. Yo caí hacia atrás por el golpe. Vicentillo reaccionó rápido y alcanzó a cerrar la puerta, pero la mano de uno de sus agresores quedó con el arma empuñada entre la puerta. Le dispararon. Eran gente de los Arellano. Lujos, excentricidades. Cuando hablamos de los personajes que manejaron a México con el mundo de las... se nos viene a la cabeza el típico estereotipo de un llanero solitario que vaga por los campos, montañas y ciudades más importantes para el trasiego de estupefacientes. Regularmente estos estereotipos suelen cumplirse en la mayoría, pero siempre hay algo que los resalta de los demás. Esto se deriva a un objeto, un coche, su vestimenta, joyas o simples accesorios que le dan poder, confianza y confort. Y a ver, yo no digo que esté mal, esa es la base del ser humano en la sociedad. Es por eso que el día de hoy iremos un poco más a fondo y analizaremos cada pieza y parte de los personajes para resolver incógnitas de las series retratadas con tintes de realidad. El primero y uno de los más importantes es el hotel de Félix Gallardo. Si has visto la serie, sabes que en la temporada 1, justo cuando la triada perfecta se dirige a Guadalajara para plantar la nueva cepa de sin semilla de Caro Quintero. ¿Cómo le llaman a esto? Pues sin semilla. A medida que encuentran el lugar y las personas adecuadas, Miguel Ángel, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo comienzan a sentarse en la ciudad y comprar propiedades a medida que el negocio florecía. Esta parte de la serie tiene poco de ficción y es muy similar a la realidad. Uno de los lugares más emblemáticos que adquiere Félix en la serie, que forma parte de grandes misterios y guiños, es el Hotel Américas, un hotel que funcionaría como un cuartel general de la sociedad que habría creado Félix Gallardo con los otros capos de la República Mexicana. Pero, ¿qué tan cierto es esto? A diferencia de lo que muchos creen, el Hotel de las Américas sí existió, pero tiene notorias diferencias con el que se presenta en Netflix. Según datos de la PGR, al señor Miguel Ángel Félix Gallardo se le incautaron más de 250 propiedades después de su captura, en las cuales se identificaron ranchos, quintas, edificios, negocios, farmacéuticas y hoteles. La mayoría de estas ubicadas en Guadalajara, sus alrededores y Sinaloa. Los hoteles eran los más emblemáticos, el icónico Suites del Real y el Motor Hotel de las Américas, los dos siendo inspiración para la representación de Hotel Américas de Netflix. Tal y como se había dicho al inicio, el Motor Hotel de las Américas no solo fue una especie de cuartel general para el cártel de Guadalajara, también fue host de varios sucesos escabrosos. Un informe de aquella época dicta el testimonio de un policía judicial, el cual logra encontrar un cuerpo sin vida con múltiples heridas en las instalaciones del Hotel Américas. Sin embargo, y después de haber corroborado el hallazgo, sus superiores le obligan a abandonar las instalaciones y dejar el caso a un lado. Dato curioso, este mismo testimonio ya había sido revelado en varios libros de escritos importantes o personas que estuvieron involucradas en esa misma época. Actualmente forma parte de un documental que se encuentra en Amazon Prime. Riéndose impunemente y a todas luces que estaban drogados. Otra de las veces que también sucedió algo similar fue en el Hotel Suites El Real, cuando en 1985 detuvieron al narcotraficante Ramón Chávez Álvarez, y a la par de ello encontraron 200 armas largas AK-47, granadas, bazucas y cohetes en las instalaciones de este mismo. En la actualidad, los dos hoteles están en funcionamiento, y como puedes apreciar, no han cambiado mucho después de la última vez que fueron parte del foco de la sociedad. Como dato curioso y por si te interesa, el Hotel Américas que se muestra en la serie se encuentra en la Ciudad de México y su verdadero nombre es este. Si vas algún día a este, no olvides etiquetarme en Instagram. Te espero por ahí. Número 2. Kitty Páez. Everardo Arturo Páez Martínez, alias el Kitty. Desde la salida de la tercera temporada de Narcos México, se ha hablado mucho respecto al personaje de Kitty, quien es interpretado por Bad Bunny. Debido al final bastante brusco y forzado de la temporada, personajes como Kitty del cártel de los Arellano o Arturo Beltrán del cártel de Sinaloa pierden completo enfoque en la serie y no terminan de desarrollarse, dejando inconclusa su historia. No es una proposición mía, ya van varias veces que me encuentro en foros, páginas web y videos donde afirman ver el deceso de Kitty en el capítulo o lo pregonan como un personaje insignificante del cártel de los Arellano. ¡Sálganse del campo! ¡De la chingada! Sin embargo, la realidad es completamente distinta. Tanto en la serie como en la vida real, Kitty era un gran amigo de la familia Arellano. Según investigaciones de la DEA y la PGR, Everardo Arturo Páez tenía un vínculo bastante cercano con Ramón Arellano Félix, el comandante Moon. Tanto fue así que ellos dos se denominaban como compadres, y Kitty era el encargado de dirigir la célula delictiva denominada Los Narco Juniors. Además de ello, Kitty formaba parte de lo que tuvo por nombre como el Consejo de Jefes, algo así como un tribunal supremo en el que solo podían entrar cabecillas de alta confianza
y lealtad de los Arellano o sus familiares. En esta especie de grupo se veían las directrices de la organización. Allí juzgaban y sentenciaban a amigos, aliados y enemigos, y hacían cumplir cada una de sus leyes. El señor Páez Martínez no solamente era una especie de Heinrich Himmler para el cartel, sino que también su palabra tenía voz y voto. La realidad de lo que pasó con Kitty es bastante diferente a lo que se muestra. Según documentos de la PGR, fue capturado por agentes judiciales el 11 de noviembre de 1997, después de salir de un restaurante que pertenecía al famoso y ya deteriorado centro comercial Rocosa. Quiso quitarse de los policías presentando una licencia de conducir estadounidense a nombre de Juan Carlos Flores Menchaca, pero los policías le identificaron debido a su notorio y singular rostro. El testimonio de los policías cuenta que se lo llevaron y cuando fue interrogado delató a varios de sus compañeros y socios. Sin embargo, siempre es importante aclarar que todo lo que leemos tiene fundamentos y los videos se hacen en base a la información pública que existe o es perceptible para nosotros. El testimonio de la PGR dicta que Kitty declaró y delató a varios de sus compañeros sin ser maltratado u obligado a hacerlo. Y aunque ya conocemos los métodos para sacar información de las entidades mexicanas, vamos a suponer que así pasó y que cualquier caso con la realidad no tiene coincidencia. Luego de algunas horas fue trasladado al Centro de Readaptación Social en Almoloya, La Palma, donde sus abogados se encargaron de deshacerse de varios cargos de los cuales se le acusaban. Su historia en la cárcel fue corta, pero interesante, ya que luego de casi 4 años de una batalla legal en contra del gobierno estadounidense, un jurado norteamericano logra ganar la batalla y enviar a México una solicitud de extradición, acusando de meter más de 1000 kilos de la blanca al señor Kitty. Finalmente, este personaje fue enviado a San Diego, California, donde fue juzgado y se le fue otorgado una sentencia de más de 30 años. Luego fue cambiando constantemente de prisión y gracias a su colaboración con las entidades gubernamentales, el famoso Everardo Arturo Páez se convierte en un testigo protegido de los Estados Unidos. Si bien su historia es sumamente interesante y poco similar al final que le da Netflix, el verdadero misterio converge justo ahora. Como ya ustedes saben, en la serie Everardo Arturo Páez Martínez, el Kitty, es interpretado por el reconocido cantante y polímata en sus ramas Benito Antonio Martínez Ocasio, o Bad Bunny para sus fanáticos. Si bien en la actualidad se le podría considerar más allá que una figura mediática, para Bad Bunny y el despegue de lo que podríamos llamar su carrera actoral comenzó con la participación en Narcos México. Muéstrale tus Jordan a ese viejo, cabrón. Este proyecto fue su debut. La pregunta aquí es, ¿por qué él y no otro actor? ¿Cuáles fueron los puntos por los cuales se inclinó Netflix para considerar a él como el mejor intérprete de Kitty? Como ya lo hemos dicho antes, Everardo no solo merecía ser un personaje secundario en esta temporada, también tenía una historia que contar y era esta misma historia que abarcaba gran parte de la vida y el negocio de los Arellano. De hecho, incluso cuando logran la extradición de Kitty Páez, la DEA lanzó un comunicado celebrando el apoyo de México para mandar a Páez a tierras norteamericanas. DEA, este era un gran paso para terminar con el negocio de narcotráfico o darle un golpe bajo a los carteles. Pues bien, esto es muy sencillo, no entrar en rodeos, pero la productora de Narcos y Narcos México tiene un cierto cariño en hacer crossovers e invitar a participar en series a actores, actrices o cantantes y hacer ciertos cameos. Esto fue así por mucho tiempo, hasta que llegó la tercera temporada. Tanto puede ser Paquita cantándole a Pablo Escobar en Narcos, comparado contigo se queda muy chiquito. Cuavo de Amigos ofreciéndole un nuevo producto a los Arellano. We don't smoke this shit ourselves, but if you want to try it, that's why it's called crack. Lorenzo Ferro interpretando a Alex Odoyan. No sabía, bro, te lo juro. O Bad Bunny en su papel mexicano. ¿Pero también cantas o qué? No, pues tengo la vibra. ¿Según quién, tu vieja? No, puto, tuya. Es evidente que cada personaje infringe cierto impacto en el marketing o target que la serie y su productora quieren llegar, porque aunque no lo parezca, todos los cameos y papeles están colocados estratégicamente para llegar a un público o explicar sustancialmente un hecho que ocurre en ese momento, pero que no es retratado al menos visualmente en la serie. Paquita la del barrio llegando a un público con cierta madurez, experiencia y retratando uno de los rumores más vívidos de aquella época, además de causar cierto conflicto en el espectador y cambiar aquella imagen de Pablo que se percibía por esas épocas. Cuavo de Amigos dándonos lo que podría ser la mayor referencia de la historia de la epidemia de crack y cómo surge desde los grandes capos de aquella época hasta los gángsters y pandillas que se encargaron de repartirla por todo Estados Unidos.
Incluso en la tercera temporada, cuando ya vemos a artistas con papeles más consolidados, podemos ver a Lorenzo Ferro interpretando a Alex, uno de los hermanos Odoyan, que tiene bastantes similitudes con otros papeles que ha hecho. Por ejemplo, El Ángel, este tipo de papeles de aquel chico desorientado con una actitud fría que cruza el nivel de lo absurdo y termina arrastrando la trama con algo más dramático. Y el caso de Benito o Bad Bunny no es nada distinto. Si bien Bad Bunny no es un artista con años musicales, me refiero a que no es Paquita la del bar, tampoco es mexicano, sus canciones no hablan específicamente de personajes de este estilo y no cuenta con una parte en esta historia. Benito y Everardo son muy similares. Y sí, sé lo que estarás a punto de decir. Emir, ¿qué carajos estás diciendo? Aunque no sean los mismos rostros, sí que conservan varias actitudes que se asemejan con el personaje. Según algunos periódicos y notirradios de aquel entonces, el Kitty conservaba un rostro bastante particular, con un cutis delicado y un poco chapeteado, nariz recta, cejas proyectadas hacia abajo que le hacían percibir una especie de rasgo oriental, y vestía con pantalón de cuadros, tipo dockers, camisas fina pero sin excentricidades. No le gustaban las joyas o las exageraciones, vestía bien, con lujo, pero presentable. Luego de haber mostrado estas cosas, quizás puedes decir que ahora sí ves un poco de las similitudes que manejan. Y aunque no fue el mejor hablando mexicano en la temporada, sí puedo decir que Bad Bunny logró el objetivo de su colaboración con Narcos México y atrajo al público que le dio un poco de aliento a la tercera temporada. Muéstrale tus Jordan a este viejo, cabrón. Número 3. Amado Carrillo y la Casa Blanca. Amado Carrillo Fuentes, el hombre de las aeronaves, el señor de los cielos, el rey del oro blanco. Hace algunos cuantos meses tuvimos la oportunidad de analizar uno de los videos más inéditos del canal, en donde se le podía ver al señor Carrillo fijando su vista en algunas ocasiones en la cámara VHS. Y aunque este punto no tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, quédate hasta el final, porque te daré un adelanto del siguiente video que se viene. Espera en el clip. Amado Carrillo Fuentes fue uno de los personajes más buscados y temidos por la década dorada del narcotráfico en México. Se sabe que llegó a tener una fortuna más grande que la de muchos otros, en un menor tiempo, debido a su sofisticada y compleja red de exportación de hacia los Estados Unidos. De hecho, en la tercera temporada, este se vuelve el protagonista y se muestra su ascenso veloz y furtivo, y todas las acciones que le llevaron a ser uno de los más buscados del continente americano. Se dice que además de la ropa, las joyas y las aeronaves, la otra pasión de Amado Carrillo Fuentes eran sus propiedades y negocios. Se estima que existieron más de 500 propiedades en su poder en todo el continente, y que se repartían entre casas, quintas y mansiones excéntricas y lujosas. Esto no pasaría desapercibido por Netflix, y aquella obra en construcción, que luego pasaría a ser una mansión de tier 3. Sería un guiño, tomaría inspiración en dos de las casas más memorables de Amado Carrillo Fuentes. Una de ellas llegaría a tener tanta historia que tomaría importancia hasta la fecha. La Casa Blanca en Guadalajara fue una de las míticas propiedades que fue adquirida por Amado en su mejor época, y que tomaría importancia después de la muerte de este personaje. Luego de consolidarse como uno de los capos más poderosos de México, Amado se pondría en el ojo del huracán, alertando al gobierno estadounidense, quien conjunto al gobierno mexicano comenzarían una cacería en contra del Señor de los Cielos. Trataron de deshabilitar su red y sus hombres, clausuraron sus negocios y allanaron sus casas y mansiones para luego ser cedidas a la PGR. Sin embargo, la Casa Blanca pasó desapercibida y tuvo su propia historia. Esta propiedad, construida en el Porfiriato entre 1906 y 1908, fue una de las últimas adquisiciones que tuvo el señor Amado. Luego de ser comprada, pasaría a nombre de un familiar y sería la propiedad que tuvo la oportunidad de recibir a la primera boutique de Gianni Versace en la ciudad de Guadalajara. Perdón si lo pronuncio mal, no compro Versace. Sin embargo, esto duraría poco, ya que en 1997 la Casa Blanca sería incautada por la PGR debido a una investigación que se realizó con el general Rebollo y Amado Carrillo. Se estima que esta casa llegó a costar en su momento más de $83,000 y que fue inspiración para la casa de Amado en la serie de Narcos México. Dato curioso, la Casa Blanca se convirtió en un salón bastante reconocido en Guadalajara y hasta la fecha sigue ofreciendo sus servicios. Sin duda una casa con historia. Y es así como finalizamos el video. La verdad es que lo tenemos que dejar por aquí. Siendo honestos, si no paramos, esto llegaría a más de 30 minutos. No estoy bromeando. Tengo muchos datos curiosos, mejores que estos, que sé que te pueden llegar a gustar. Solo necesito saber si apruebas este tipo de contenido. Y si es así, no olvides dejar tu like y compartir este tipo de videos para traer más misterios, reseñas o datos curiosos de esta u otras series. Además de los míos, también me puedes dejar tus datos curiosos o alguna cosa que quieres que investigue en los comentarios. Los estaré leyendo. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser parte de esta comunidad. En serio, suscríbete, no cuesta nada. Y un saludo a todos los miembros del canal que nos ayudan a crecer y mejorar el contenido. Por supuesto, sus nombres estarán apareciendo por aquí. Yo soy Emir WF y muchas gracias por ver. Adiós, bye. Chingados estabas en Medina. Te llamé como 10 veces, puta madre.
Alfredo, ¿qué, Nedina? Es compa. Pinche Amado. Pues me voy para Juárez, pues. Tranquilos, pues. Traigo la placa. ¿Qué hubo, oficial? ¿Todo bien? Aquí andamos nomás, pues. Investigando, ¿ah? Con mucha chamba, hombre. Bájate. Oficial, estamos trabajando. Tranquilo, pues, a la verga. Qué chulas botas, ¿eh? Cállense.